Transformando el miedo en fuerza. Cómo superar el miedo y crear una vida próspera, el combustible oculto de tu grandeza. Buenos días, valiente alma que me acompaña en este momento poderoso. Hoy quiero revelarte uno de los secretos más transformadores que cambió radicalmente mi vida. El miedo no es tu enemigo que debes eliminar, es combustible potencial que puedes transformar en la fuerza propulsora de tu grandeza. ¿Sabías que todas las personas prósperas y exitosas que admiras sienten miedo constantemente? La diferencia entre ellos y quienes permanecen atrapados no es la ausencia de miedo, es su relación con él. Han aprendido a usar el miedo como señal de que están en el borde de su zona de confort, exactamente donde ocurre todo el crecimiento significativo. El miedo es como el fuego. Puede quemar tu casa hasta las cenizas si no sabes manejarlo, o puede cocinar tu comida y mantenerte caliente si aprendes a dominarlo. Todo depende de tu relación consciente con él. La mayoría de las personas huyen del miedo, permitiendo que se convierta en su carcelero invisible. Pero los creadores de vidas prósperas han aprendido algo revolucionario: cómo alquimizar el miedo en fuerza pura. Si sientes que este mensaje llegó a ti justo cuando el miedo amenaza con paralizarte, cuando necesitas recordar tu poder de transformar lo que te asusta en lo que te fortalece, te invito con todo mi corazón a suscribirte. Juntos vamos a descubrir cómo convertir tu mayor obstáculo interno en tu mayor aliado para crear la vida próspera que mereces. El miedo que sientes hoy no está aquí para detenerte. Está aquí para mostrarte exactamente hacia dónde necesitas crecer, qué límites necesitas expandir, qué versión más poderosa de ti mismo está esperando nacer del otro lado de esa puerta que temes abrir. Descifrando el lenguaje del miedo. Quiero comenzar contándote la historia de Alejandro, un hombre de 33 años cuya vida estaba completamente dominada por el miedo. Alejandro tenía sueños grandes. Quería emprender su propio negocio, viajar por el mundo, encontrar una relación profunda. Pero cada vez que se acercaba a dar un paso hacia esos sueños, el miedo lo paralizaba completamente. Alejandro me confesó que pasaba noches enteras imaginando todo lo que podría salir mal. Su mente creaba películas terroríficas de fracaso, rechazo, humillación, pérdida. El miedo se había convertido en el dictador invisible de su vida, decidiendo qué podía o no podía intentar, limitando cada posibilidad, reduciéndolo a una versión minúscula de lo que realmente era. Pero un día, Alejandro asistió a una conferencia donde escuchó algo que cambió su comprensión del miedo para siempre. El miedo no es un monstruo tratando de destruirte. Es un sistema de alarma interno tratando de protegerte. El problema es que la mayoría de nosotros tenemos sistemas de alarma que se activan ante cualquier cosa nueva o desconocida, no solo ante peligros reales. Esta perspectiva fue reveladora para Alejandro. Se dio cuenta de que había estado interpretando cada señal de miedo como evidencia de peligro genuino, cuando en realidad la mayoría de sus miedos eran alarmas falsas activadas por su cerebro primitivo que no distingue entre una amenaza real a tu supervivencia y el riesgo de parecer tonto en una presentación. Alejandro decidió aprender a descifrar el lenguaje de su miedo. Comenzó a preguntarse cada vez que sentía miedo: ¿este miedo está señalando un peligro real e inmediato o está señalando simplemente que estoy a punto de salir de mi zona de confort? En el 95% de los casos, era lo segundo. Implementó lo que llamó el protocolo de investigación del miedo. Cada vez que sentía miedo paralizante, en lugar de huir inmediatamente, se detenía y lo interrogaba como un detective. ¿Qué específicamente temo que suceda? ¿Cuál es la probabilidad real de que eso suceda? Si sucede, ¿realmente sería el fin del mundo o simplemente sería incómodo? ¿He sobrevivido situaciones similares antes? Este interrogatorio racional desarmaba el poder del miedo. Alejandro descubrió que sus miedos, cuando los examinaba con luz clara, eran mayormente irracionales o exagerados. El miedo a emprender no era miedo a morir, era miedo a sentirse avergonzado si fallaba. El miedo a viajar no era miedo a peligro físico,
era miedo a lo desconocido. El miedo a una relación profunda no era miedo al amor, era miedo a la vulnerabilidad. Pero aquí está lo revolucionario que Alejandro descubrió. Comenzó a usar sus miedos como brújula inversa. Cada cosa que le daba miedo se convirtió en una señal de aquí es exactamente donde necesitas crecer. El miedo ya no era su enemigo diciéndole no vayas ahí, era su guía diciéndole este es el camino hacia tu expansión. Alejandro también aprendió a distinguir entre miedo sabio y miedo tóxico. El miedo sabio te protege de peligros reales. No saltes de un edificio, no camines solo por calles peligrosas de noche, no inviertas tus ahorros en esquemas obviamente fraudulentos. Este miedo es tu amigo, escúchalo. Pero el miedo tóxico te paraliza ante oportunidades de crecimiento. No intentes ese negocio porque podrías fallar. No expreses tu amor porque podrían rechazarte. No persigas tu pasión porque podrías no ser suficientemente bueno. Este miedo es tu carcelero, desafíalo. Alejandro comenzó a actuar estratégicamente con ambos tipos de miedo. Honraba el miedo sabio tomando precauciones razonables, pero desafiaba el miedo tóxico tomando acciones valientes a pesar de él. Su mantra se convirtió en siento el miedo, lo reconozco, y luego hago lo que me asusta de todas formas. 6 meses después de implementar esta nueva relación con el miedo, Alejandro había lanzado su negocio, que estaba creciendo consistentemente. Había hecho su primer viaje internacional solo y había iniciado una relación profunda y auténtica. Ninguno de los escenarios catastróficos que su miedo había predicho se había materializado. Alejandro me dijo algo profundo. Descubrí que el miedo es información, no instrucción. Me informa sobre mis límites actuales, pero no me instruye sobre mis límites reales. El miedo muestra dónde termina mi zona de confort, no dónde termina mi capacidad. Alejandro había aprendido el primer secreto de transformar miedo en fuerza, entender su lenguaje en lugar de ser controlado ciegamente por él. La alquimia del miedo, de parálisis a poder. Ahora quiero hablarte de Valeria, una mujer extraordinaria que descubrió cómo alquimizar el miedo paralizante en energía propulsora. Valeria había experimentado un fracaso público significativo en su carrera anterior. Había invertido todo en un proyecto que colapsó espectacularmente, dejándola no solo sin dinero, sino también con una reputación dañada. El miedo al fracaso se había vuelto tan intenso que Valeria había dejado de intentar cualquier cosa significativa. Vivía en modo supervivencia, tomando solo decisiones seguras, evitando cualquier riesgo, atrofiándose lentamente en una vida pequeña construida alrededor del miedo. El miedo la había convertido en su propia prisión, pero un día, Valeria se miró al espejo y no reconoció a la persona que la miraba de vuelta. Había permitido que un fracaso pasado dictaminara todo su futuro. Había permitido que el miedo transformara su vida en un ejercicio de evitación en lugar de creación. Ese momento de claridad fue su punto de quiebre. Valeria decidió hacer algo radical. En lugar de huir de su miedo, iba a estudiarlo, comprenderlo y eventualmente transformarlo. Comenzó lo que llamó el experimento de alquimia del miedo. La hipótesis era simple. Si el miedo es energía, ¿puede esa energía ser redirigida hacia propósitos constructivos? Valeria comenzó a notar algo fascinante. El miedo y la emoción se sienten físicamente muy similares. Ambos aceleran el corazón, aumentan la adrenalina, intensifican el enfoque. La diferencia principal está en la interpretación mental. El miedo dice, algo malo va a pasar. La emoción dice, algo significativo va a pasar. Valeria implementó una práctica revolucionaria. Cada vez que sentía las sensaciones físicas del miedo, conscientemente reenmarcaba su interpretación. En lugar de decirse, estoy aterrada, se decía, estoy energizada para este desafío. En lugar de, no puedo hacer esto, se decía, estoy lista para descubrir si puedo hacer esto. Este simple cambio de narrativa comenzó a transformar su experiencia del miedo. La misma energía que antes la paralizaba, ahora la activaba. Seguía sintiendo las mariposas en el estómago,
pero ya no las interpretaba como señales de peligro, sino como señales de que estaba a punto de hacer algo importante. Valeria también descubrió algo poderoso. La acción es el antídoto más efectivo contra el miedo paralizante. El miedo se alimenta de la inacción, creciendo cada vez más grande en tu mente mientras lo evitas. Pero cuando actúas, incluso con pasos pequeños, el miedo comienza a disolverse. Implementó lo que llamó microvalentías diarias. Cada día hacía algo que le daba un poco de miedo. No tenían que ser actos heroicos, solo pequeños pasos fuera de su zona de confort. Hacer esa llamada difícil, enviar ese email importante, tener esa conversación incómoda, proponer esa idea arriesgada. Cada microvalentía fortalecía su músculo de coraje. Cada vez que sentía miedo y actuaba de todas formas, estaba entrenando su cerebro con nueva evidencia. Puedo sentir miedo y funcionar de todas formas. El miedo no me controla. Pero el verdadero test llegó cuando Valeria decidió intentar otro proyecto empresarial grande. El miedo al fracaso volvió con fuerza. ¿Y si vuelvo a fracasar? ¿Y si la gente se ríe de mí? ¿Y si pierdo todo otra vez? El miedo era real, intenso, casi abrumador. Pero esta vez, Valeria no huyó. Reconoció el miedo, lo agradeció por tratar de protegerla, y luego hizo algo extraordinario. Lo transformó en combustible. Cada vez que sentía miedo, lo usaba como señal de que estaba haciendo algo lo suficientemente significativo como para importar, lo suficientemente grande como para asustarse. Valeria también cambió su relación con el fracaso. Ya no lo veía como algo que debía evitar a toda costa. Lo veía como información valiosa en su camino de aprendizaje. Si fallaba otra vez, no significaba que era un fracaso como persona. Significaba que había encontrado una forma que no funcionaba y ahora sabía buscar otra. 18 meses después, el nuevo proyecto de Valeria no solo estaba funcionando, estaba prosperando más allá de sus expectativas originales. Pero lo más transformador no era el éxito externo, era su transformación interna. Valeria había alquimizado su miedo en fuerza pura. Valeria me compartió algo que nunca olvidaré. El miedo es como el carbón y la fortaleza es como el diamante. Ambos son carbono, solo que uno ha sido sometido a presión intensa. Cuando aprendes a someter tu miedo a la presión consciente de la acción valiente, lo transformas en algo brillante y valioso. Valeria había descubierto que el mismo miedo que una vez la había paralizado, cuando transformado conscientemente, se convertía en la energía más poderosa para impulsar su vida próspera, construyendo prosperidad desde el coraje. Para profundizar en este camino de transformación del miedo, quiero compartir las historias de Diego y Sofía, dos personas que descubrieron cómo construir prosperidad genuina, no evitando el miedo, sino precisamente atravesándolo con coraje consciente. Diego era un talentoso diseñador que trabajaba en una empresa estable con buen salario, pero por dentro se sentía miserable. Su sueño real era crear su propia agencia, trabajar con clientes que lo inspiraran, tener libertad creativa. Pero el miedo lo mantenía atrapado, miedo a perder la seguridad del salario fijo, miedo a decepcionar a su familia, miedo a descubrir que no era lo suficientemente bueno para triunfar por sí solo. Diego vivía en lo que él llamaba la prisión dorada, cómoda pero sofocante, segura pero sin alma. El miedo le había robado su coraje de perseguir lo que realmente deseaba. Pero un día, Diego se dio cuenta de algo aterrador. Estaba más asustado de llegar a los 60 años arrepentido de nunca haber intentado que de intentar ahora y posiblemente fallar. Ese miedo mayor al arrepentimiento superó su miedo al fracaso. Diego decidió hacer un plan estratégico para enfrentar sus miedos específicos. En lugar de saltar al vacío impulsivamente, iba a construir un puente desde donde estaba hacia donde quería estar, un paso a la vez. Diego implementó lo que llamó el método de reducción progresiva del miedo. Identificó todos sus miedos específicos y creó estrategias para cada uno. Miedo a perder ingresos.
Comenzó su agencia como proyecto paralelo mientras mantenía su empleo, construyendo cartera de clientes y reserva financiera. Miedo a no ser lo suficientemente bueno, invirtió en educación adicional y mentoría. Cada miedo tenía una estrategia correspondiente. Diego no estaba eliminando el miedo, estaba reduciendo la incertidumbre y preparándose conscientemente. Descubrió que mucho del poder del miedo viene de lo desconocido. Cuando iluminas lo desconocido con preparación consciente, el miedo pierde mucho de su poder. 2 años después, Diego había hecho la transición completa a su propia agencia. No había sido fácil, hubo momentos de duda intensa, pero cada vez que el miedo surgía, Diego tenía herramientas para transformarlo. Reconocimiento consciente, reenmarcación estratégica, acción inmediata. Pero lo más importante era que Diego había construido su prosperidad no a pesar del miedo, sino a través de él. Cada miedo que había enfrentado y transformado lo había hecho más fuerte, más sabio, más capaz. Su prosperidad tenía fundamentos sólidos porque estaba construida sobre coraje cultivado conscientemente. Sofía, por otro lado, tenía un miedo diferente pero igualmente paralizante. Miedo al juicio de otros. Sofía era escritora talentosa que llevaba años escribiendo una novela, pero nunca se atrevía a compartirla con nadie. ¿Y si la critican? ¿Y si dicen que es terrible? ¿Y si la rechazan? El miedo al juicio la mantenía guardando su regalo en lugar de compartirlo con el mundo. Un día Sofía tuvo una revelación. Su miedo al juicio no estaba protegiéndola, le estaba robando la oportunidad de impactar vidas con su trabajo. Estaba sacrificando su potencial en el altar de la aprobación universal. Decidió que era momento de elegir su misión sobre su miedo. Sofía desarrolló lo que llamó la práctica de inmunización al juicio. Comenzó compartiendo su trabajo en pequeñas dosis, exponiendo gradualmente su creatividad a la opinión de otros. Primero con amigos cercanos, luego en grupos de escritura, eventualmente en plataformas públicas. Cada vez que compartía y recibía crítica, constructiva o no, practicaba desapegarse de la necesidad de aprobación universal. Sofía se repetía: mi valor no está determinado por las opiniones de otros. Mi trabajo resonará con algunos y no con otros, y eso es perfectamente normal. También aprendió a distinguir entre crítica útil que podía ayudarla a crecer y crítica tóxica que solo reflejaba los problemas de quien criticaba. El miedo al juicio se disipaba cuando dejaba de dar poder sobre su valía personal a opiniones externas. Lo hermoso es que mientras Sofía practicaba inmunización al juicio, su escritura mejoraba dramáticamente. Ya no estaba escribiendo desde el miedo a ser juzgada, estaba escribiendo desde la autenticidad de su voz única. Su trabajo se volvía más poderoso precisamente porque había soltado el miedo a desagradar a alguien. 3 años después, Sofía había publicado su novela, que había tocado profundamente a miles de lectores. Sí, también había recibido críticas negativas, pero había aprendido que el precio de hacer trabajo significativo es aceptar que no todos lo van a amar y ese precio vale absolutamente la pena. Tanto Diego como Sofía aprendieron algo fundamental. La prosperidad genuina requiere coraje de enfrentar miedos específicos. No puedes construir una vida próspera desde la base del miedo evitado. Solo puedes construirla desde la base del miedo transformado en fuerza propulsora. El guerrero del miedo. Viviendo valientemente y encerramiento. Antes de cerrar este encuentro transformador, quiero compartir contigo la historia más inspiradora que conozco sobre transformar miedo en fuerza. Es la historia de Don Roberto, un hombre de 67 años que había vivido toda su vida dominado por el miedo hasta que decidió convertirse en lo que él llama un guerrero del miedo. Don Roberto había dejado pasar innumerables oportunidades por miedo. No había viajado por miedo a lo desconocido, no había expresado su amor a personas importantes por miedo al rechazo, no había perseguido sueños por miedo al fracaso. A los 65 años, después de jubilarse, se miró en el espejo y vio una vida entera construida alrededor de la evitación del miedo. Pero en lugar de resignarse a sus 2 décadas finales de existencia limitada, Don Roberto tomó la decisión más valiente de su vida.
Dedicaría cada día que le quedara a enfrentar intencionalmente los miedos que había evitado toda su vida. Iba a convertirse en guerrero del miedo en la última fase de su existencia. Don Roberto creó una lista de 100 cosas que me dan miedo, desde las pequeñas, hablar con extraños, hasta las grandes, hacer paracaidismo. Decidió que iba a tachar cada una antes de morir. No porque necesitara hacer todas esas cosas específicas, sino porque necesitaba demostrarle a su espíritu que el miedo ya no lo controlaba. Lo extraordinario fue el proceso. Don Roberto comenzó con miedos pequeños: hablar en público en su club de jubilados, tomar clases de algo nuevo, iniciar conversaciones con extraños. Cada pequeño miedo enfrentado fortalecía su músculo de coraje. Don Roberto desarrolló lo que él llama las 5 verdades del guerrero del miedo. Sabiduría ganada a través de 2 años de enfrentar conscientemente sus miedos. Primera verdad: el miedo es mentiroso experto. Te dice que no puedes hacer algo que en realidad sí puedes. La única forma de descubrir la mentira es actuar a pesar del miedo. Don Roberto había descubierto que el 90% de lo que temía nunca sucedía. Segunda verdad: el coraje no es la ausencia de miedo, es la acción en presencia del miedo. Don Roberto sentía miedo intenso antes de cada nuevo desafío, pero había aprendido que podía temblar y avanzar simultáneamente. Tercera verdad: cada miedo enfrentado es una victoria permanente. El miedo específico puede regresar, pero la confianza ganada al enfrentarlo permanece contigo para siempre. Cada victoria sobre el miedo se convertía en evidencia inquebrantable de su capacidad. Cuarta verdad: el miedo evitado crece, el miedo enfrentado disminuye. Don Roberto había notado que los miedos que evitaba se volvían monstruos gigantes en su imaginación, pero cuando finalmente los enfrentaba, descubría que eran mucho más manejables de lo que había imaginado. Quinta verdad: la vida próspera está al otro lado del miedo transformado. Don Roberto descubrió que cada puerta de oportunidad que había evitado por miedo, cuando finalmente se atrevía a abrirla, revelaba bendiciones extraordinarias. A los 67 años, Don Roberto hizo su primer viaje internacional solo, algo que le había aterrado toda su vida. Participó en un programa de intercambio cultural, comenzó a dar charlas sobre superar miedos en la vejez e incluso saltó en paracaídas para su cumpleaños. Pero lo más hermoso no eran las actividades en sí, era la transformación de su espíritu. Don Roberto irradiaba una vitalidad que personas décadas más jóvenes envidiaban. Había descubierto que cuando transformas el miedo en fuerza, edad es solo un número. El espíritu puede ser eternamente valiente. Querido guerrero en formación que me escucha, la historia de Don Roberto nos enseña la verdad más liberadora. Nunca es demasiado tarde para cambiar tu relación con el miedo. Nunca es demasiado tarde para convertirte en la versión valiente de ti mismo. Nunca es demasiado tarde para construir una vida próspera desde el coraje. El miedo que sientes ahora mismo no está aquí para detenerte. Está aquí como combustible, esperando ser transformado en propulsión hacia tu grandeza. Está aquí como maestro, ofreciéndote lecciones de coraje que solo puedes aprender enfrentándolo. Está aquí como guardián que solo deja pasar a quienes están listos para la vida más grande que espera del otro lado. La prosperidad que mereces no está en un lugar libre de miedo. Está en tu capacidad de sentir miedo y crear de todas formas, de temblar y avanzar simultáneamente, de reconocer el miedo como información sobre tu crecimiento necesario en lugar de como decreto sobre tus limitaciones permanentes. Cada día que te despiertas, tienes una elección. ¿Vas a dejar que el miedo escriba el guión de tu día? ¿O vas a usar ese miedo como combustible para escribir tu propia historia de coraje? ¿Vas a construir tu vida alrededor de evitar lo que te asusta? ¿O vas a construir tu vida atravesando lo que te asusta hacia lo que realmente deseas? Si este mensaje ha despertado al guerrero dormido dentro de ti, si has sentido el llamado a transformar tu miedo en tu mayor fuerza, me encantaría que me acompañes con un like. Es tu forma de declarar: elijo el coraje sobre el confort, la acción sobre la evitación. Si conoces a alguien que está paralizado por el miedo,
alguien que necesita recordar que tiene el poder de transformar lo que le asusta en lo que lo fortalece, comparte este mensaje. Podría ser la chispa que encienda su coraje justo cuando más lo necesita. Cuéntame en los comentarios, ¿qué miedo vas a transformar en fuerza esta semana? ¿Qué acción valiente vas a tomar a pesar del temblor? Tu declaración de valentía puede inspirar a otros a dar su propio paso de coraje. Mientras cerramos este espacio sagrado de transformación, quiero dejarte con un desafío que puede cambiar tu vida. Durante los próximos 30 días, haz una cosa pequeña cada día que te dé un poco de miedo. No actos heroicos imposibles, solo pasos pequeños fuera de tu zona de confort. Llama a esa persona, inicia ese proyecto, ten esa conversación, comparte ese trabajo, pide ese favor, expresa ese sentimiento, toma ese riesgo calculado. Cada día, un acto pequeño de valentía y observa qué sucede. Observa cómo tu músculo de coraje se fortalece día tras día. Observa cómo los miedos que parecían gigantes disminuyen cuando los enfrentas. Observa cómo oportunidades que antes eran invisibles se vuelven accesibles. Observa cómo tu vida comienza a expandirse en direcciones que antes parecían imposibles. Recuerda, el miedo es el precio de entrada a toda vida significativa. No lo evites. Págalo gustosamente, sabiendo que del otro lado está la versión más grande de ti mismo, las oportunidades más emocionantes, la prosperidad más auténtica. Tu miedo no te define. ¿Cómo lo transformas? Sí. Tu temblor no te descalifica. Tu acción, a pesar del temblor, te consagra como guerrero. No necesitas eliminar el miedo para vivir próspera y valientemente. Necesitas aprender a convertirlo en combustible para tu jornada hacia tu grandeza. Te abrazo con profundo respeto por cada miedo que enfrentas, con admiración por cada paso valiente que das a pesar del temblor, con certeza de que eres mucho más fuerte que cualquier miedo que puedas experimentar. Hasta nuestro próximo encuentro. Que tu miedo sea tu brújula señalando hacia tu crecimiento. Que tu temblor sea evidencia de que estás vivo y expandiéndote. Y que tu vida sea testimonio brillante del poder de transformar miedo en fuerza propulsora. Con amor valiente y fe inquebrantable en tu coraje. Hasta mañana, guerrero del miedo, arquitecto de vida próspera.